Bendiciones, te saluda el apóstol Roberto Treviño. El día de hoy quiero compartir una palabra poderosa que sé que te va a bendecir de una manera extraordinaria. Así que presta atención porque hoy estaremos hablando acerca de la guerra que se levanta cada vez que tú recibes una palabra profética. Amén. La palabra profética siempre va a causar guerra sobre tu vida y tienes que entenderlo para que puedas seguir luchando con lo que Dios ha puesto en tu corazón, con los dones que Dios ha puesto en tu corazón, con el propósito que Dios tiene para ti. Por eso es importante que tú entiendas esta palabra. Amén. Así que mira lo que dice la palabra en el libro de 1 Timoteo 1, versos 18 y 19. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es una profecía personal? Una profecía personal es cuando Dios habla acerca de tu futuro antes de tiempo, o sea, en el tiempo presente. Se te da una palabra de lo que Dios va a hacer en el futuro, contigo, con tu ministerio, con tu familia, con tu negocio, con cualquier cosa que tenga que ver contigo. Esa es una palabra profética personal. Y déjame decirte, como te dije al principio, siempre que tú recibas una palabra profética personal, vas a recibir un ataque del enemigo. Amén. Recuerda que Dios está comprometido con su palabra, pero Él no está comprometido con tu potencial. Ahora te lo explico. Cuando Dios te da una palabra, Dios se compromete a que esa palabra se cumpla al pie de la letra. Pero hay una cosa que tú tienes que entender: el potencial que tú cargas no es responsabilidad de Dios. El potencial que tú cargas, esa es una responsabilidad tuya, que tienes que esforzarte para que se cumpla en ti lo que Dios ya dijo de ti. ¿Me estás entendiendo? Es importante que tú entiendas eso para que puedas vencer y puedas llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora, recuerda, Jesús cargaba una palabra profética y Jesús fue atacado desde su nacimiento, desde que estaba en el vientre de su madre María. Jesús fue atacado. ¿Por qué razón? Porque Jesús no solamente cargaba una palabra profética, sino que Jesús era una profecía que iba a estar cumpliéndose al pie de la letra y caminando sobre la faz de la tierra. Por eso Jesús, desde el momento que María, su madre, estaba embarazada con Jesús en su vientre, fue perseguido por Herodes. Herodes quiso matarlo cuando se dio cuenta que iban a ser el rey de los judíos. Fue perseguida María y José y quería destruirlo antes de que naciese. De esa misma manera, el diablo siempre te va a atacar cuando tú cargas una profecía personal, porque él va a tratar de que esa profecía no se cumpla en tu vida. Por eso tratará de apagarla, de cancelarla, de anularla antes de que esa palabra se haga una realidad en tu vida. Y es importante que tú lo entiendas. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo 4, verso 12 en adelante. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo tentador, que es Satanás, vino para tentar a Jesús en su corazón, para que él abortara la palabra profética que él cargaba. ¿Estás entendiendo? Es importante que esto lo atesores en tu corazón para que puedas vencer y llegar al propósito que Dios tiene para ti. La palabra profética personal debe alimentarse en los tiempos de adversidad. Esto quiere decir que cada vez que tú estás pasando por un momento difícil, por un momento de ataque espiritual, tú tienes que recordar la palabra profética que tú cargas.
Y de esta manera te va a ayudar a que tú puedas vencer los ataques del enemigo, siempre pensando en esa palabra profética que te dieron tiempo atrás, y tú visualices lo que Dios va a hacer contigo a través de la palabra profética que tú recibiste. Como podemos ver en la Escritura, dice que Jesús fue tentado por el tentador. ¿Cuál era el propósito del diablo, del enemigo, con Jesús al tentarlo, al ofrecerle las riquezas de esta tierra, al ofrecerle adoración, a ofrecerle todas estas cosas que le ofreció tan pronto que Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo? El diablo lo tentó para que él abortara el potencial que él cargaba. Por esta razón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hijo, te encargo de que recuerdes la palabra profética que se te dio y milites por ella, porque el apóstol Pablo sabía que no iba a ser fácil para Timoteo para que se cumpliera esa palabra sobre su vida. Y tal vez tú has recibido una palabra profética, tú has recibido una palabra de parte de un profeta, de un ministro o de alguien que Dios usó para darte una palabra profética. Ahora, se ha levantado el enemigo. Por ejemplo, hay personas que me han dicho: pastor, desde el momento que yo acepté a Cristo y empecé a servir al Señor, el mundo se me vino abajo. Perdí mis amistades, perdí mi negocio, perdí esto, perdí aquello. Claro, porque antes tú ibas con la corriente del mundo, ibas a favor del mundo, pues no eras enemigo del mundo. Pero en el momento que tú te conviertes a Cristo y ahora eres hijo de Dios, ahora el enemigo se va a encargar de que la palabra de Dios que tú cargas no se cumpla en ti y te va a hacer la guerra. Tal vez te dieron una palabra profética acerca de tu negocio, acerca de tu familia, acerca de tu ministerio, de tu llamado, acerca del propósito que tú cargas para Dios. Y ahora el enemigo se ha levantado y te ha querido hacer la guerra, más bien dicho, te ha hecho la guerra para que eso no se cumpla. Déjame decirte que tú tienes que seguir luchando, tienes que seguir peleando hasta que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Dice la Escritura claramente que cuando el rey Herodes escuchó que había nacido el Mesías, rápidamente empezó a levantar una persecución contra Jesús para que no naciese o para que lo matasen tan pronto Jesús naciere. Amén. Entonces, también dice la Escritura que cuando los filisteos escucharon que David había sido ungido como rey, se levantaron contra él para matarle. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra profética que había sobre David, recuerda que el profeta Samuel había ungido a David para ser el rey de Israel, pero le tomó aproximadamente unos 16, 17 años para que se cumpliera esa palabra sobre David. Pero cuando los filisteos escucharon que la palabra que había sido profetizada sobre David se había cumplido, entonces ellos se levantaron inmediatamente para hacerle la guerra. ¿Me estás entendiendo cómo obra el enemigo en contra de la palabra profética que tú y yo cargamos? Por eso es importante que tomemos la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encargo que milites por las palabras proféticas que se hicieron acerca de ti antes. Amén. Hay una guerra, hay una lucha y constantemente tenemos que estar en oración, tenemos que estar buscando el rostro del Señor, tenemos que estar congregándonos, tenemos que estar alimentándonos de la palabra del Señor, porque esa palabra es la que nos va a alimentar en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino el tentador? Y el tentador le dijo: escrito está que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre piedra. Pero Jesús le contestó con la palabra y le dijo: sí, pero escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Así que la palabra que Jesús cargaba fue lo que lo defendió, o fue lo que él pudo usar para defenderse, para poder proteger y hacer guerra con la palabra profética que él cargaba.
Así que en este día yo te animo a que no te des por vencido. Yo sé que tú cargas una palabra de Dios, sé que cargas una palabra profética, pero nunca se te olvide que la guerra se va a levantar para que la palabra de Dios no se cumpla sobre tu vida. Así que sigue luchando, sigue clamando y agárrate de la mano de Dios hasta que veas la profecía de Dios cumplida sobre ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos a la próxima.